¿Estás preparado o no, Paco? ¿Sabes dónde vienes o no? Listo, listo. Bueno, no creo que sea mal sitio. Somos buena gente, ¿eh? Otra cosa no, pero somos buena gente. Ahí está. Bueno, pues eso está bien porque hoy en día eso escasea. Pues sí. A lo mejor con los chistes de Riera puede que te desencantes. Tiene un humor muy particular. Espero que no canjeen ninguno. Espero que no canjeen ninguno. Quiero que vuelva algún día, Paco, tío. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Paco? No he dicho nada. Ah, vale. Digo que estaré atento, por suerte algún chiste. Tenemos una... Bueno, esto es Twitch. Hola, Pedro. Esto es Twitch. No sé si sabes más o menos cómo va, pero la gente puede ir comentando mientras vamos haciendo el directo. ¿Vale? No es como la tele convencional. Voy a abrir la luz para que se nos vea un poco mejor. Y bueno, yo, si nos dejas, ya sé que no te hemos traído aquí para hablar de ti, pero si nos dejas, vamos a hablar un poco de ti, solo un poco, y lo vamos a relacionar para hablar de la Liga Smartbank este año. No sé si la sigues. Sí, claro, por supuesto. Bien hecho. Has venido a buen lugar, Paco. Bien preparado. En mi trabajo, seguir todas las ligas que pueda. De Paco Guapo, dice uno que no sé quién es, que es nuevo por aquí. Que Dios le conserve el oído porque la vista está fatal. Bueno, Paco, de la actual liga, tú has entrenado a la Unión Deportiva Las Palmas, al Rayo Vallecano y creo que ya está. Cartagena. Y el Cartagena. Y el Cartagena. O sea que el Cartagena en segunda. Que ascendimos a segunda. Ascendiste con el Cartagena a segunda. Digamos que, bueno, yo desde luego a mí es una cosa que particularmente me toca bastante las narices, que le pasó recientemente a Bordalás con el Alavés. Normalmente cuando un entrenador sube a un equipo y después no, pues lo leí hace poco, que no cuentan con él luego para ir a la siguiente temporada, me parece feo por parte de la dirección de ese equipo. Sí, depende también un poco de la relación que tenga. Es decir, yo, por los méritos, indudablemente tendría que haber continuado, pero yo no quería continuar allí con la gente que estaba. Y ellos tampoco creo que querían seguir conmigo, es decir, porque sabían que al final no íbamos a terminar enganchando. Entonces, creo que hicimos lo correcto las dos partes, ¿no? Trabajamos juntos, ascendimos al equipo después de 25 años en Segunda B y cada uno cogió su camino y perfecto. Yo creo que hubiera sido un error haber seguido trabajando. Tú eres un tipo con un carácter muy duro, Paco. Bueno, yo soy muy fácil, aunque la gente no lo cree, yo soy muy fácil de llevar. Es decir, yo lo que no quiero, a mí lo que no me gusta son los dobleces, las mentiras, yo, mientras se me trate y se trata a todo el mundo que trabaja conmigo con respeto y con la verdad por delante, yo no he tenido problemas con absolutamente con nadie. He trabajado en un montón de clubes y he trabajado con presidentes que han hecho su trabajo, con directores deportivos que han hecho su trabajo, y con la mayoría de ellos guardo una relación y he trabajado francamente bien, hayan salido bien o no hayan salido bien las cosas. Pero soy una persona que cuando me dedico a entrenar no me dedico solo a llevar un equipo adelante. Me dedico a que todo lo que hay alrededor de un club, todo lo que hay alrededor de un equipo, todo lo que hay alrededor que yo intuyo que puede ser importante para la marcha de mi equipo, me gusta cuidarlo y me gusta preocuparme. Aunque no sea de mi incumbencia, pero si intuyo que puede resultar positivo para el club, para el entorno, y al final un equipo respira ese entorno, creo que es parte de mi trabajo también. ¿Te gusta intervenir mucho, aunque no sea tu faceta,
en las cosas que... O sea, involucrarte mucho con el club en el que estás, más allá del nivel de entrenador. Sí, pero no en el trabajo de los demás. Es decir, yo no me meto en el trabajo del director deportivo en tanto y en cuanto el que me compete a mí, ¿no? De trabajar con él. No me meto en el trabajo del gerente, ni del director general, ni del presidente, por supuesto. No, que yo intente que todas las cosas que hay acerca de un club vayan mejor, no quiere decir que intente hacer el trabajo de los demás. Yo intento cooperar, intento ayudar, intento hacer fuerza dentro de mi posición para resolver algunas cosas que de otra forma no se podrían resolver. Al final lo que buscas es la mejora del club, ¿no? Aunque muchas veces parece que estás buscando el favorecer a una persona o a un colectivo dentro del club, si es parte integrante del club y ese colectivo, esa persona mejora, al final el club mejora también, ¿no? Creo que los entrenadores no somos solo técnicos que se dedican a sacar rendimiento a una plantilla. Sí, esa es nuestra principal función. Creo que la labor del técnico va más allá, ¿no? De defender a tu club, de defender a los trabajadores que trabajan contigo, de defender a tu afición, de exigir que las cosas funcionen bien, ¿por qué no? ¿No? Por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Entiendo que un club es algo muy grande, que contiene muchos apartados, pero que en mayor o menor medida todos esos apartados y todo el buen funcionamiento influyen en el equipo. Porque un equipo, en la marcha de un equipo influye absolutamente todo, hasta la cosa más pequeña que tú creas que no puede influir, puede tener incidencia. Entonces creo que un entrenador debe estar al menos preocupado, ¿no?, de poder ayudar y de poder cooperar con el resto del club para la mejora de todas sus posibilidades, porque al final eso es la mejora también del equipo. Paco, Siempre... antes de seguir, Oh, sorry, perdona, déjame sí, sí. decirle a la gente que está viendo el directo que hemos traído a Paco, o sea, hablamos un poco con él, pero vamos a hablar muy poco con él. O sea, lo que queremos, para lo que le hemos traído es para hablar de fútbol, para hablar de la actual Liga Smartbank y para preguntar lo que queráis, pero de fútbol, no de su carrera, ¿vale? Evidentemente, ya nos han mandado 3 o 4 preguntitas. La primera es que, ¿qué estás bebiendo? Para poder aguantar este programa tengo que beber. Así que no, esto es un megunje de esto, que me hago después del gimnasio, como estaba en el gimnasio hace un rato. De Me lo bebo recuperación. ahora. Además está fresquito y como voy a hablar mucho, pues no se me seca la lengua. ¿Qué? Alberto quiere saber si cuando el Cartagena echó a Borja Jiménez te ofrecieron el cargo o tuviste interés por volver. Yo te amplío la pregunta. Si algún equipo de la Liga Smartbank de esta temporada te ha ofrecido el cargo. El único que me lo ha ofrecido fue el Zaragoza. El Eh, único. pues ahí se responde la pregunta. Y Charlie quiere saber, y ya es la última que hacemos, porque queremos hablar con él de fútbol. ¿Qué tal fue la experiencia en México? Si crees que hay mucha diferencia con la Liga Española. Yo no lo escucho. No sé si tú, No, Sori, lo escuchas. habla ahora, Paco, a ver. No, Pues no. no lo escucho. Iván, a ver si... ¿Se me escucha? Sí, Ahora, ahora sí, ahora sí. ahora sí, ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Sí, no, lo he dicho muchas veces, he dicho que la Liga Mexicana a nosotros, al grupo que fuimos de trabajo de aquí de España, nos sorprendió, ¿no? Creíamos que íbamos a una liga, bueno, una liga menor, una liga que iba a tener carencia y demás, y nos equivocamos por completo. La Liga Mexicana es una liga que yo a cualquier entrenador se la pongo en muy buen valor y en caso de que alguien tuviera alguna duda de ir, creo que no debe tener absolutamente ninguna, ¿no? Se la recomiendo al 100%, es una gran liga con grandes estadios, con buenos equipos, buenos entrenadores, buenos jugadores, grandes clubes, un país que vive y respira fútbol por los cuatro costados. Es decir, es una experiencia bonita. Nosotros nos trajimos de allí un año muy, muy bonito y creo que dejamos también muchas cosas allí. De hecho, bueno, pues seguimos teniendo relación con mucha gente de allí de Cruz Azul y medios de comunicación, además, y gente. Y bueno, y la verdad que nos tienen mucho cariño porque creo que hicimos allí un gran trabajo
y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Nos involucramos mucho con el club, ¿no? Para defenderlo de todos los agentes externos que atacan constantemente a Cruz Azul, que es un club muy atacado allí, muy querido, pero también muy atacado en México. Y la experiencia fue fantástica, la verdad que fue formidable. Hace poco se habló porque Fidalgo, el jugador del Real Madrid, ha ido ahora a México y hubo como mucho choque de opiniones, ¿no? De que decían en México, para una vez que viene un jugador joven desde España con proyección, hubo muchas críticas a la llegada de Fidalgo allá a México. Sí, bueno, las críticas, es que eso te tienes que acostumbrar. Es decir, son muy polémicos, ¿no? Las allí. críticas y la polémica en México es Cultura. digamos, es el corazón de la información. Es decir, hay un programa deportivo para hablar simplemente de fútbol, no hay. Es decir, allí tiene que ir envuelto No vende todo, tampoco, ¿no? tiene que ir, claro, entonces tiene que ir envuelto en un halo de polémica, de tú dices, de aquel ha dicho, es decir, es otro tipo de prensa, ¿no? Y te tienes que amoldar y la tienes que conocer. Nosotros cuando llegamos allí, bueno, pues no estábamos acostumbrados a ese manejo, ¿no? De cómo ellos manejan la información, cómo ellos pueden llegar incluso a atacarte, ¿no? De una forma que aquí en Europa no se estila y no se ve, ¿no? Pero bueno, allí son más ácidos, son más puntiagudos, son más polémicos. Buscan en todo noticia tiene que haber algo de polémica, si no, eso no vende. Dice Charlie que Edgar Menéndez, que está en el Alavés, jugó en México. Lo llevé yo. Contigo, ¿no? Sí, estuvo allí. La media, allí son, no es como aquí una temporada de un año, allí son el torneo apertura, torneo clausura, es como si fuesen 2 vueltas, ¿no? Empieza en enero, ¿puede ser? Y en la segunda vuelta fue cuando firmamos a Edgar. Bueno, y una cosa, Paco, antes de lo que hablabas de, digamos, tu función en el club, que lo vi hace poco en la temporada, esta famosa temporada con el Rayo, la 12-13, si no me quiero equivocar, que estuvisteis en puestos de UEFA a final de temporada y por unas razones u otras al final no pudo ser. En el último partido metiste a los familiares de los jugadores en el vestuario para dar la charla. Sí, bueno, eso fue un premio, ¿no? No solo a los jugadores, sino también a las propias familias, ¿no? Que al final nuestras familias son las que sufren, las que nos aguantan las 24 horas del día que estamos en casa, las que aguantan nuestros mal humores, nuestras montañas rusas, ¿no? Como digo yo, en el fútbol es muy dado ese altibajo, ¿no? De ahora gana y estoy muy bien y ahora pierdo y estoy muy mal. Entonces, claro, las mujeres, los niños, los padres y tal son yo creo que hay que reconocerle, ¿no? El que nos aguanten y bueno, y fue una manera de premiar no solo a los jugadores, que creo que lo recibieron muy bien, sino meter en un sitio donde prácticamente no entra nadie, en el vestuario no entra nadie, entran solo los jugadores y bueno, los técnicos y poco más, meter a la familia allí dentro, ¿no? Además por sorpresa y que todos juntos viviéramos un momento tan bonito y tan histórico como el de clasificar a un club, la mejor clasificación de su historia. Creo que fue una buena idea, pero sobre todo porque los disfrutamos todos, ¿no? No solo los disfrutaron los jugadores, sino que pudieron hacerlo junto a su familia, a sus hijos, a la gente que más quería, y creo que fue una experiencia muy, muy bonita para todos, ¿no? Buenas, Capel. Aunque en ese sentido yo creo que ha cambiado un poco el fútbol, ¿no? Paco, en el tema de que hay algunos jugadores que terminan el partido y de repente llevan a redes sociales, cogen el móvil, como que ya no se vive tanto ese enfado o esa resignación. El fútbol yo creo que ha cambiado un poco en ese sentido. Sí, bueno, ha cambiado mucho. Es decir, es normal que las cosas cambian, todo cambia. Y el fútbol no puede estar ajeno a eso. El problema es que hay algunas cosas que han cambiado para mejor y otras que han cambiado para mucho peor. Eso está claro. Es decir, los cambios no quieren decir siempre que sean para mejor. Las transformaciones no son siempre positivas, hay algunas que van para atrás. Y en eso yo creo que hemos ido a peor. Es decir, no quiere decir que los jugadores no lo sientan, ¿no? Pero es verdad que bueno, que ahora están más abstraídos, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales y el Twitter, el Instagram, el Facebook, el no sé qué. Yo es que como no tengo de nada de eso, pues vivo más tranquilo, más a gusto y aprovecho mucho más el tiempo en otras cosas mucho más importantes. Pero soy respetuoso con todo el mundo. Nosotros hemos tenido que llegar a prohibir los teléfonos en el vestuario. Hemos tenido que hacer nosotros, pero incluso en los entrenamientos. Mira, yo entré un día años atrás en nuestra última temporada en el vestuario del Rayo, de estas veces que entras para hablar con el médico y prácticamente estaban casi todos los jugadores ya en el vestuario,
faltaban 10 minutos para empezar el entrenamiento y ellos normalmente siempre llegan una hora antes o así. Y yo entré, buenos días. Contestó uno. Pero yo de esto que iba, yo iba a lo mío, no iba yo tampoco. Y coño, cuando estoy llegando al final, cuando estoy llegando ya a la enfermería, me resultó raro, ¿no? Me di la vuelta y de los 20 había 18 con el teléfono en la mano. Joder. Y nadie hablaba con nadie, y dije, no, y además los cogí allí y digo, esto se acabó. Entonces prohibimos una vez que se llegaba allí, se prohibió, salvo para urgencias, se prohibió los teléfonos en los entrenamientos, están prohibidos por supuesto el día del partido, salvo para poner música, después cuando acabe el partido sí, pero mientras tanto no, un tío que va a competir, un tío que tiene que entrenar, que está a punto de su trabajo, no puede estar con el WhatsApp, no puede estar con el Twitter, no puede estar con el Facebook, no. Es decir, una vez que se entra en la ciudad deportiva, se entra a trabajar. Y cuando se sale, puedes hacer con tu vida un pandero, pero mientras está allí, creo que hay que atenerse a una disciplina, hay que atenerse a unas normas, porque es que si no se pierde la relación. Es decir, yo estaba viendo que se perdía la relación entre los jugadores. Cuando antes tú llegabas a un vestuario y estabas de cachondeo toda la hora que estabas allí y le hacías una broma a este y hablabas con el otro y oye, ¿qué tal tu mujer? Oye, mira, pues mi mujer hoy me ha hecho dormir en el sofá. Pues la mía no sé qué, pues mi hijo tiene angina. Pues mira, es decir, toda esa relación, todo ese bagaje de experiencia que nos contábamos los unos a los otros, que uno te quitaba el pantalón y te lo metía en la ducha, que el otro le echaba alcohol al otro no sé dónde, es decir, se ha perdido. ¿Por qué? Porque un tío entra, hace su trabajo, se viste, coge su teléfono y se ausenta del mundo, ¿no? Y creo que eso es una parte que un vestuario no debe perder, ¿no? Sí. Paco, ¿es verdad en tus inicios en el Córdoba que tú ibas a ser una Vespino al principio cuando empezaste en el fútbol en el Córdoba? ¿Y a quién era que le cogías el coche de vez en cuando? Sí, bueno, yo empecé yendo en bicicleta. Por comodidad, ¿no? Por comodidad. Yo me fui transformando. Yo recuerdo ir de juvenil, ir andando a los entrenamientos, que quedaba el Arcángel, estaba lejos de mi casa bastante, pero iba andando y volvía andando. Lloviera, hiciera frío, hiciera calor, o sea, andando. De andando pasé una bicicleta y de una bicicleta mi padre con muchísimo trabajo me compró creo que era una Push Maxi, fíjate, no era una Vespino, una Push Maxi, no sé si te acuerdas. Uf. Algo parecido demasiado jóvenes. Sí, algo parecido a un Vespino. Y de ahí ya luego, cuando ya firmé mi primer contrato profesional y me saqué el carnet, me compré un Super 5. Ese fue mi primer coche de segunda mano, por supuesto. Y claro, bueno, yo cuando tenía mi carnet, Portugal me dejaba su coche, que él tenía un Ford Capri. Que aquello era, en aquella época, vamos. Pero bueno, era, un Capri es un cabrio de estos que es como descapotable o no, es un coche deportivo, un Ford. Bueno, si tienes internet te puedes meter ahí, te pones un Ford Capri. O sea, para aquella época, te estoy hablando del año 88, 89. Pero mira. Aquello era un avión, Me lo dejaba antes de yo tener mi coche, iba yo con eso por Córdoba, vamos, que todo el mundo se volvía para atrás para mirar. Ahí, y sí, es el mítico coche de Estados Unidos. Es el típico coche de Estados Unidos de las películas. Sí, lo estoy viendo ahora. Exactamente. Pues, tenía dos rayitas también en el centro. No, este era, si no recuerdo mal, era rojo granate entero. Es que, mira, espera, a ver si lo puedes ver, que lo tengo por aquí, la foto. A lo mejor se va a ver muy pequeñito, pero tipo así. Sí, correcto. Pero claro, te estoy hablando de ese coche en el año 88, 89, imagínate. Era una bomba. Paco, hablabas de mi garaje Portugal. Hablabas de los cambios en el fútbol. Este año hemos vivido uno de los cambios más grandes, bueno, este año pasado, que es el fútbol a puerta cerrada. ¿Te gusta más, te gusta menos jugar sin gente? Esto ha sido una obligación que tenemos que aceptar indudablemente, pero que estamos todos deseando que acabe. El fútbol es mucho menos fútbol y es mucho peor sin público que con público. Bueno, eso no hay duda, nadie puede. O sea que, bueno, siempre hay alguien que lleva la contraria, ¿no? Pero creo que en esto hay una unanimidad, ¿no? Al 100% que el fútbol es otra cosa sin público, es más frío, tiene menos tensión. Parece que, bueno, sí, al final te estás jugando lo mismo, pero cuando hay público es todo diferente. Es decir, lo que se respira en el ambiente, el fútbol al final es un deporte de transmisiones, de emociones, ¿no? De la grada al campo, del campo a la grada, y eso se ha perdido, ¿no?
Pero no hay otra, no queda otra. Es decir, hemos tenido la gran mala suerte de tener que vivir esta fase en nuestras vidas de una pandemia, con todo lo que conlleva. Y bueno, y se está haciendo un gran esfuerzo para que pueda haber fútbol, por lo menos para que la gente lo pueda ver desde su casa. Pero lo que estamos deseando ya es, bueno, pues estar todo el mundo vacunado y estar todo el mundo bien para poder empezar a volver a hacer nuestra vida normal y dentro de esa vida normal, pues poder ir a ver un partido al campo, que yo el primer día que sí, que eso se pueda, creo que va a ser espectacular. Creo que las emociones van a ser brutales. ¿A ti te gusta mucho que tus equipos saquen el balón jugado? Es una de tus señas de identidad. Y además eres un tío que eres otra cosa, no sé, pero fiel a tus ideas hasta la muerte. ¿Crees que el hecho de que no haya público puede favorecer a que los equipos quieran salir más jugando por el hecho de que la gente en el estadio no, para que no se escuche ese run run, ese silbidos en algunos casos? ¿Crees que puede favorecer a que la gente quiera salir jugando más de lo que lo hace? En unos casos sí, pero fíjate que esta situación que estamos viviendo sirve para todo, y me explico. Si tú vas a un sitio donde la gente no solo... hay sitios, por la idiosincrasia de los lugares, en las que la gente está acostumbrada a ver un cierto tipo de juego. Es decir, por ponerte un ejemplo, la gente de Bilbao está acostumbrada a un fútbol de una manera, la gente de Las Palmas está acostumbrada a un fútbol de otra manera. En cuanto a la forma de juego, en cuanto a la idea de juego. Claro, cuando no hay gente en el campo, yo puedo cambiar esa idiosincrasia sin miedo a que la gente se encabrone. Para que se encabronen por redes. Con la gente en el campo, pero con la gente en el campo ya es más difícil. Para esto exactamente igual. Es decir, al final creo que el no haber gente ha distorsionado todo, ¿no? Y cosas que antes se hacían, ahora no se hacen. Yo, por ejemplo, creo que ahora, fíjate, el hecho de que no haya público en el campo hace que los presidentes aguanten más a los entrenadores que antes. Porque no tienen a 30.000, a 40.000, a 50.000 personas pidiéndole la cabeza del entrenador. Entonces eso ha hecho que... Los entrenadores pueden trabajar más tranquilos también. Yo creo que sí. No te digo mucho más, no creo que hayan tirado la casa por la ventana, pero creo que un poquito más sí. Y eso es debido indudablemente a la falta de presión que hay en el campo o que hay en los entrenamientos. Entonces, bueno, pues esta situación nos ha llevado un poco a todo, a cambiar, es decir, a que los entrenadores también puedan a lo mejor empezar a hacer cosas sin el hándicap de qué va a pasar con la gente, cómo se lo va a tomar, ¿no? Por eso te digo que esta pandemia lo ha distorsionado todo, ¿no? Y bueno, y estamos viviendo algo que, bueno, sí, supuestamente es fútbol, pero que es muy diferente a lo que vivíamos o a lo que hemos vivido antes, ¿no? Es que encima, no es lo que estamos acostumbrados. Encima es que ahora en estos casos, entre que no hay público y está esto tan precioso, con unas comillas muy grandes lo pongo, el VAR, le dices a cualquier cosa, a cualquier jugador y te pueden liar una bastante grande. Se pierde esa picaresca en el fútbol. Claro, incluso los árbitros, yo creo que no digo que les afecte, pero sí, hay momentos en los que el tener a 50.000 o a 60.000 chillando o gritando o tal puede influenciar, ¿no? Y ahora no lo tienen, ahora están mucho más tranquilos. Ahora lo único que le protesta son los 22 que tienen en el campo, más los otros 8 o 10 que hay en la grada, pero creo que todo afecta. Es decir, de una manera u otra, el hecho de que no haya gente, no haya público en el campo afecta a todos los elementos que componen el fútbol. No es por tirar de casa, yo que soy el Leganés, seguramente, o a lo mejor habrá visto la imagen, el último partido del Leganés el año pasado contra el Real Madrid. La mano de Jovic llega a estar el campo lleno y eso el árbitro lo pita. Pues ya te digo yo, los de Leganés somos bastante... Somos del sur de Madrid, somos muy efusivos. Alguno al campo ya te digo yo que hubiera saltado, en Leganés. Sí, bueno, a ver, sí, pues posiblemente, no te digo que no lo sé, ¿no? Pero es decir, una mano yo creo que lo suficientemente clara como para pitarla. Bueno, pues a todo eso no me estaba refiriendo, ¿no? Al hecho de que esto, bueno, pues
influye en todo, en los jugadores, en los entrenadores, en los presidentes y también en los árbitros, ¿no? Influye también, Paco, no sé si has seguido de cerca, imagino que sí, el crecimiento de Pedri, que hace poco estaba debutando en la Unión Deportiva Las Palmas y ahora está triunfando en el Barça. ¿Crees que afecta también a gente como Pedri a que puedan desarrollarse más tranquilamente y que eso les ayude a crecer? Yo sí te digo la verdad, te hablo de mi experiencia. Yo creo que la gente es muy importante. Aunque te sirven, es muy importante. Para lo bueno y Es para lo decir, para lo bueno y para lo malo. Es decir, al final un jugador es una persona que se ha curtido en 700.000 batallas y que le han aplaudido 1000 veces y le han chillado 70.000 veces. Eso hace que forjes un carácter, ¿no? No creo que sea bueno el hecho ahora de que los jugadores, intuyo que no se van a acostumbrar porque creo que estamos llegando al final y creo que dentro de más bien poco va a empezar a ver fútbol con público. Pero creo que los jugadores ya de jóvenes tienen que acostumbrarse a jugar con público y a jugar con esa presión, porque esa es la diferencia entre un gran jugador y un jugador mediocre. Y muchas veces la diferencia no está solo en lo bueno que eres, en lo rápido que eres, en lo bien que juegas. No, está en aguantar la presión y en saber hacer en cada momento lo que tienes que hacer con 50.000 chillando. Creo que eso hay jugadores jóvenes bueno, que los que salen ahora que no lo tienen. Que cuando se lo encuentren de golpe, pues ya, a lo mejor les afecta. Dice Pedro que el estar los campos vacíos beneficia a los equipos más importantes. Imagino que porque cuando los grandes viajan a los campos pequeños, las bomboneras de según qué campos ayudan también al equipo, ¿no? A sumar. Sí, hombre, a ver, pero bueno, al final juegas la mitad de los partidos fuera y la mitad en tu casa. Es decir, lo que pierdes por un lado lo ganas por el otro. Eso yo creo que no hay ventaja, ¿no? Tienes que ir a campo donde no vas a encontrar público y luego tienes que jugar en tu campo donde no hay público. Al final es algo bueno, que está compensado en el aspecto de las veces que vas a jugar fuera con las que vas a jugar dentro, pero hombre, es verdad que tú cuando juegas contra un Madrid, juegas contra un Barça, juegas contra un Atlético de Madrid, juegas contra... pues tu campo se viste las mejores galas, ¿no? Y se siente la presión y se siente como los aficionados conectan contigo, ¿no? Y eso hace que el equipo de casa, indudablemente, ¿no? Pues esté mucho más motivado que ahora que no hay público, ¿no? No sé si es impresión mía, pero como que ahora casi que tiene más beneficio. O sea, ¿cómo explicarlo? Que el local le cuesta más jugar ahora que al visitante. Yo, claro, un visitante va mucho más cómodo al estadio, ya no solo por el público, sino por la manera de jugar. Porque el local, aunque no tengas a tu gente, el local siempre es el equipo que tiene que proponer. Vamos a ver que sean estilos de fútbol muy distintos. Normalmente el local es el que propone y en el caso de las eliminatorias, a lo mejor eso es impresión mía, pero siempre se decía mejor primero jugar fuera y después en casa. Yo creo que era lo contrario. Sí, puede ser, ya te digo. Que no haya gente en los campos. El otro día había una estadística que creo que los equipos de casa ganaban el 7 o el 8% menos que cuando había público. Es decir, tampoco es una diferencia tan grande en cuanto al resultado, pero sí en cuanto a lo que se ve en los campos, ¿no? Es decir, yo no sé si es que esa frialdad ya nos está pudiendo, por lo menos a la gente que nos gusta el fútbol, que somos más calientes, que nos gusta el fútbol más intenso, que nos gusta el fútbol con gritos, nos gusta el fútbol con ambiente en la grada. No sé si este frío se está apoderando de todos nosotros. A mí hay veces que estoy viendo un partido de fútbol, te lo digo de verdad, y lo quito. Sí. Lo apago. Porque si el partido no es un partido que te esté dando algo de intensidad por parte de los jugadores, y ese partido, bueno, que entra en una situación a lo mejor más plana y tal, encima, sin ambiente y tal, yo apago y me pongo a hacer otra cosa. Es una pena, ¿no? Porque de todos los partidos, antes, aunque los partidos fuesen más o menos planos, el ambiente de la gente, ¿no? Ese mismo ambiente hacía que los jugadores, en momentos donde a lo mejor, bueno, entraban en un poco de ver un partido más plano, ese ambiente, ¿no? Hacía que eso saltara y saliese más rápido. Ahora no lo hay, ¿no?
Ahora hay posibilidad de que entre un partido en el minuto 17 en un encefalograma plano y acabe en el 95 encefalograma plano totalmente, ¿no? Paco, respecto a tu estilo de juego, ¿cómo te afecta que la posible limitación de talento en algunos equipos a los que has entrenado? Es decir, evidentemente has entrenado en primera, segunda B, que ahí los jugadores ya son buenos, o sea, no son Joy Sori, pero no es lo mismo salir con el balón jugado con los jugadores del Rayo Vallecano que con los jugadores del Barça. Hombre, el talento está claro que es una de las partes diferenciadoras del éxito en el fútbol. Bueno, en el fútbol no, y en la vida. Para hacer determinadas cosas, cuanto más talento tengas, cuanto mejores jugadores tengas técnicamente, tácticamente, físicamente, pues el trabajo desde el punto de vista plástico es mucho más bonito, pero además es mucho más fácil, ¿no? Por eso cada jugador está en los equipos en los que les corresponde, ¿no? De todas formas, creo que con trabajo se consigue, en esta vida se consigue prácticamente todo, ¿no? Con trabajo y con valentía. Y yo he hecho jugar a equipos, llamémoslo, de la parte baja de la clasificación, cuyo objetivo era mantenerse en primera, y han jugado muy bien al fútbol, dentro de lo que yo entiendo que es jugar bien al fútbol. Con el Rayo Vallecano, creo recordar, hablo de memoria, pero creo que con el Rayo Vallecano le robaste la posesión al Barça. O sea, que eras el primer equipo en un año, creo que. Sí, en 5 años. En 5 años No, éramos el primer equipo que le. Sí, bueno, hay cosas que eso bueno, no te da luego para ganar el partido, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque ellos tienen un talento, indudablemente, pues fuera de lo normal. Además, estamos hablando del Barça de la época buena. O sea, no es que esta sea mala, pero aquella era espectacular. Pero bueno, al final eso también es conseguir algo, ¿no? Y conseguir y da mucha satisfacción, ¿no? Porque tú cuando te enfrentas a equipos de ese calibre, sabes que tienes el 90% de perderlo, o sea, porque las estadísticas están ahí. Entonces, bueno, muchas veces el poder conseguir algo que nadie ha conseguido en 5 años, pues satisface también, aunque no te sirva para ganar, pero sí como profesional, creo que, y para los jugadores, es un punto de motivación y un punto de seguir creyendo en lo que se está haciendo. Paco, ¿prefieres mantener una categoría? Perdona, sorry, es rápida esta pregunta, ¿eh? No, bueno, espera, si lo miro un dato, espérate, digo, que aparte de lo de la posesión, vale. lo miré justo ayer, el Rayo fue el tercero de Europa, con más posesión ese año. ¿Sí? Creo que fue Barça o Bayern y luego... Barça y Bayern y Rayo, 53,8 de media, si no me equivoco. Ganando la posesión en todos los partidos. Bueno, en todos, en la mayoría. Paco, ¿prefieres ganar la posesión, o sea, mantener una categoría ganando la posesión siempre o ganar la Champions con un 5% de posesión? La posesión hay muchos detractores, ¿no? De que si solo la posesión por sí solo no te va a llevar a ningún sitio. Es decir, la posesión por sí sola al final lo que hace es meterte en un aleo. La posesión tiene que ir acompañada de progresión en el juego. Este deporte está inventado desde hace muchos años y tiene un sentido muy claro, que es atacar hacia la portería contraria y defender la tuya. Es decir, está inventado ya, eso no hay que ser demasiado listo para darse cuenta de eso. Entonces, si tú la posesión la acompañas de una progresión en esa dirección, tu equipo va a generar ocasiones de gol porque va a tener mucho balón y porque está atacando hacia la portería que tiene que atacar. Si tú tienes solo la posesión, una posesión infructuosa, más tarde o más temprano, si no la acompañas de una progresión, vas a acabar perdiendo el balón, porque va a haber un mal control, va a haber una buena presión del contrario, va a haber un mal pase, con lo cual al final lo que va a hacer es jugar en tu contra, ¿no? Entonces, ¿la posesión es una parte del juego importante? Sí. Para mí como entrenador y como idea futbolística, mucho. Pero por sí sola no vale absolutamente para nada. Y además que luego está ¿cómo decirlo? Pues siempre se hablaba de una zona determinada del campo donde más acumulan los futbolistas. La zona 14 se llamaba, ¿puede ser? Sí, no, y lo que está claro, es decir, si tu porcentaje más alto de posesión lo tienes en tu campo, es lo que hemos hablado, no estás progresando. Es una posesión, bueno, pues... plana.
plana. Muy plana, exactamente. Por ejemplo, lo que le pasó el otro día al Atalanta contra el Madrid. El Madrid dejaba que en su campo el Atalanta tuviera el balón. Era una posición totalmente infructuosa porque estaba a 60 metros de Courtois. En cuanto el Atalanta entraba en campo del rival del Madrid y se acercaba a 3/4, el Madrid ya empezaba a presionar y le robaba el balón. O sea, ahí ¿qué pasó? ¿Qué pasó a Atalanta? El Atalanta tuvo la posesión donde el Madrid quería y donde, por supuesto, el Atalanta no quería, y no la tuvo donde al Atalanta le interesaba, que era cerca de la portería del Madrid. Es que encima el Madrid creo que fue muy inteligente. También creo que vino motivado por la ausencia de Casemiro, pero yo algo de lo que me he dado cuenta, cada vez más equipos juegan con defensa de 3 o de 5, según la colocación de los carrileros, pero normalmente suele ser 3 centrales, los carrileros con mucho vuelo, pero es muy incómodo presionar a un equipo que te sale jugando con 2 carrileros tan adelantados, porque en las propias marcas los delanteros se pierden y los interiores también, porque hay tanta acumulación de futbolistas que como tú tengas un sistema de 4 y ellos de 5, te va a ser muy incómodo. Y yo creo que por eso el Madrid también hizo muy buen partido, pues jugó también con 5. Sí, porque la clave está en que los 3 no tengan posibilidad de que estén presionados. Es decir, cuando tú eres capaz de presionar a los 3 centrales, la salida de balón de una línea de 5 es muy difícil que se haga con un lateral porque es un pase muy largo. Al final, esos laterales hacen mucho daño cuando los 3 centrales empiezan a combinar y los equipos normalmente mandan solo 2 a presionar. Entonces, ese tercer central que se mete en medio campo es el que lleva ya la posibilidad de crear superioridad y de poder jugar a banda, ¿no? La única manera que hay es de ir a presionar a los 3 y ir a presionar con 3 a los 3 centrales para que esa primera salida de balón entre el portero y los 3 centrales no sea fluida. Una vez que enganchan ya es muy complicado de ganar. Y una cosa de la... Espera, a ver un momento, te dejo una cosa al hilo de esto, pues si no se me va a ir, porque tengo una memoria malísima. En el caso de Atalanta, por ejemplo, en las eliminatorias contra el Madrid no ha demostrado mucho, pero me resultaba muy curioso la manera de salir del balón de Atalanta porque los 2 mediocampistas con lo que jugaban estaban más atrasados que los centrales y los centrales iban a sus laterales. O sea, es decir, que los mediocentros se colocaban como centrales al sacar el balón. Sí, bueno, es una variante ahí que Lo moderno. Yo, verdad que Atalanta, yo quedé un poquito decepcionado, no en el partido tanto de ida, porque bueno, se quedó con uno menos muy pronto y eso es complicado, pero sí en este partido de vuelta donde necesitaba ganar además, a mí me decepcionó un poco porque habíamos oído muy buenas cosas, yo incluso había visto algunos partidos del Atalanta, un partido que era un equipo que era capaz de volver locos los partidos, ¿no? Y de llevarlos hacia donde a ellos les interesa. No se vio en ningún momento esa capacidad, ¿no? El Madrid fue muy superior. Yo creo que los jugadores de Atalanta estuvieron muy desacertados, ¿no? Sobre todo en acciones técnicas muy sencillas, controles, pases, estuvieron muy fallones y eso le imposibilitó tener el balón. Y cuando no tienes el balón ante el Madrid, al final el Madrid tiene mucha calidad y te acaba ganando, ¿no? Albert. Paco, ahora hay un sistema que está muy de moda, que es el 3-5-2. ¿Es ese sistema un 5-3-2 disfrazado de soy ofensivo con una defensa de 3? Bueno, ahí está. Hay de todo, hay de todo. Es decir, si tú juegas con 3 centrales y 2 laterales, por muy ofensivos que sean, tú estás jugando con 5. Porque al final los 2 laterales en fase defensiva van a tender a irse a su lugar natural, que es la defensa, porque son laterales. Sin embargo, si tú juegas con 3 y 2 laterales o 2 extremos, digamos, 2 extremos, eso ya tiene más pinta de ser un 3, de no ser un 5 atrás. Yo fíjate, nosotros por ejemplo con el Rayo utilizamos alguna vez esa línea de 3. Fíjate cómo jugamos. Pasorras estaba atrás. Con un solo central, con 2 laterales haciendo de central y con 2 extremos. Con lo cual los laterales cuando cogían balón también subían. O sea, aquello era un despiporre en ataque, ¿no? Tiramos cuando nos hacía falta, ¿no? Pero lo probamos algún partido, creo que lo probamos algún día contra el Getafe y nos salió muy bien, muy bien. Porque eso sí que era muy difícil de contrarrestar para el contrario, ¿no? Ya teníamos 2 carrileros, lo que nadie se esperaba era que de los centrales, que eran 2 laterales rápidos que teníamos también, se incorporaran por lo menos uno en ataque y además con capacidad para poder ir por fuera, ¿no? El Barça al final Sí, te digo, no, el Barça ahora dice todo el mundo, bueno, está utilizando la línea
de 3 y tal, en fase atacante Sí, pero hace lo mismo que cuando juega con 4. Porque ellos mandan a sus dos laterales, a Dest y a Jordi Alba, muy arriba, y el que hacía antes tercer central era Busquets, que era el que se quedaba. Y jugaban con 3, los dos centrales y Busquets. ¿Qué pasa? Que ahora, en vez de ser Busquets, es un central más que han metido atrás, pero siguen en fase ofensiva, es el mismo dibujo que cuando juegan con 4, una vez que se despliegan, ¿no? Pero juega más Pero bueno, recogido. Juega más claro, estoy de recogido, acuerdo yo creo. contigo. Depende de la fisionomía y depende de qué tipo de jugador pongas en banda. Va a ser más un 5 atrás o va a ser más un 3, ¿no? a ti no te da miedo salir con eso, ¿no? Una defensa de 3 con 2 laterales, en los carriles 2 extremos. ¿No te da miedo el que te puedan pillar luego muy fácilmente? Mira, yo en esta vida he aprendido que el miedo lo único que hace es hacerte peor de lo que es. Totalmente. Y sobre todo en fútbol no se puede jugar con miedo. Es decir, si tú tienes miedo, eres carne de cañón siempre. Siempre he pensado que no sé lo suficientemente valiente nunca. Siempre se puede ser más valiente. Siempre hay que hacer las cosas con sentido, está claro. Pero entiendo que siendo valiente siempre vas a tener una oportunidad de ganar. Siempre, siempre. Es decir, por ejemplo, el típico equipo que tiene que ganar un partido y ves estadísticas, tiros a puerta, ninguno. Yo como entrenador, a mí eso es difícil que me pase. Y me pueden meter 7, sin lugar a duda que me pueden meter 7. Yo te voy a intentar hacer daño seguro. Y voy a tener mis posibilidades seguro. Más o menos, pero las voy a tener. ¿A qué voy con esto? Respetando todas las maneras de jugar y respetando toda la idea de juego que hay. Creo que la valentía en el fútbol se premia. Creo que la valentía en el fútbol te hace ser mejor. Creo que la valentía en el fútbol te da confianza. Creo que cuando un jugador tiene valentía, tiene confianza y seguridad en sí mismo, pues, da su mejor versión, ¿no? Eres, a ti que te gustaba mucho, bueno, te gustaba mucho, eres de los pocos entrenadores a los que he visto más de una vez cambiar a jugadores antes del descanso. Uf, sí, ¿Qué te parecen los 5 cambios que se pueden hacer ahora? No, está bien. A ver, siempre habíamos, incluso antes de llegar a la pandemia, siempre habíamos dicho que se debía de mirar el poder tener alguna opción más, ¿no? Para los entrenadores es muy importante. Para la frescura de los finales del partido también es importante. Creo que es una buena, ojalá que cuando, porque esto salió a raíz de la pandemia. Ojalá que cuando la pandemia acabe no se quite. Yo creo que es una buena decisión. aparte, Yo lo mantendría. menos lesiones Aparte, también. tienen la opción de, claro, tienen la opción de poder dar minutos a más gente, de poder que jueguen más gente. Creo que son todas cosas positivas. A mí lo de los 5 cambios me gusta. Pedro pregunta si fue Cruyff quien utilizó la defensa de 3 por primera vez. Cruyff utilizó defensa de 3, pero con 3-4-3, no 3-5-2, ¿no? Bueno, hay que decir que Cruyff, en una época donde prácticamente nadie la utilizaba, él la puso de moda. De hecho, con Koeman, ¿no? En la época donde estaba Koeman y demás. Pero decirle a este chico que ha formulado la pregunta que esto es más antiguo que la humedad. Es decir, todo ya antes de Cruyff y antes ya se había jugado de todas las maneras posibles. Por eso te decía que en el fútbol está todo inventado en el aspecto de que se te ocurra a ti algo que no se le haya ocurrido a nadie antes es complicado, es difícil, ¿no? O sea, Tengo la sensación. esto al final son un poco como las modas, ¿no? También, ¿no? Es decir, son cíclicos, ¿no? Ahora se empieza otra vez. Hubo una época, yo recuerdo una época cuando yo jugaba que se puso muy de moda la línea de 5, de 3, ¿no? Cuando se jugaba con el libre, aquel famoso libre, ¿no? Sí. Luego aquello se acabó, ¿no? Ahora se vuelve otra vez a... Es decir, ¿por qué? Porque digamos que los componentes del fútbol son habas contadas, como dicen en mi pueblo. Entonces lo que haces es, bueno, pues es todo muy cíclico, ¿no? Todo muy... Puedes tener tus metamorfosis, puedes tener tus cambios, puedes tener tus movimientos, que dentro de un campo son prácticamente infinitos, pero el que se te ocurra, vamos a ver, aunque te pongas a jugar, que yo creo que también lo habrá hecho alguien en la época antigua, un 1-9-1, cuando jugaba todo el mundo, o al revés, un 1-1-9, cuando jugaba todo el mundo en ataque y había 7 delanteros, eso, es que
sí, yo creo que en fútbol ya se ha visto prácticamente casi todo, ¿no? ¿Crees que, y yo creo que estamos volviendo, como decías, ¿no? Que era una rueda, que estamos volviendo en algunos casos a muchos sistemas que ya se habían utilizado antes? ¿Crees que, o sea, al final, el fútbol a nadie se le escapa que ahora más que nunca está estudiado, que los rivales estudian, o sea, todos los equipos estudian al rival, cómo juega, cómo le puedo hacer daño? ¿Crees que el hecho de que pues el 4-3-3 del Barça de Guardiola, cómo jugaba ese equipo, hizo mucho daño en su día y ahora los equipos han ido descubriendo cómo contrarrestar ese daño que hacían y los equipos como el de Guardiola mismo ha tenido que modificar ese estilo de juego para superar las nuevas barreras? Yo no creo que bueno, por supuesto el de Guardiola menos, pero que nadie haga, o ningún sistema de juego, ninguna forma de jugar haga daño al fútbol. Al revés, todo lo contrario. Yo creo que lo que hacen es enriquecerlo. Hoy en día hemos llegado a un nivel tan grande de análisis del rival y análisis de tu propio equipo que es difícil sorprender a alguien. Muy difícil sorprender a alguien. Porque ya te tienen visto de arriba a abajo, salvo que hagas algo diferente a lo que has hecho toda la temporada. Incluso así hay mecanismos, para eso están los entrenadores, ¿no? Para poder, sobre la marcha, poder hacer los cambios que crean oportunos. No era un problema de que la gente no supiera parar ese 4-3-3 de Guardiola. Claro que sabía todo el mundo cómo pararlo, pero ¿y cómo lo paraba? El problema no era el 4-3-3, el problema era Pepito, Manolito, Miguelito y Alfonsito. Las ¿Cómo parabas individualidades. esos cuatro? El problema es que te encontrabas al mejor Iniesta, al mejor Xavi, al mejor Busquets, al mejor Messi. No es un problema de 4-3-3 o un problema de si juego así o juego así. ¿Cómo paras al Bayern hoy en día? Si sabe todo el mundo cómo juega el Bayern. Claro que sabe todo el mundo cómo juega el Bayern. ¿Y cómo los paras? Como hemos dicho antes, al final lo que decide un partido es el talento natural de los jugadores y el acierto, por supuesto. Los equipos que tienen un gran talento son imparables porque son impredecibles. Sí, todo el mundo ve a Messi y todo el mundo sabe lo que va a hacer, pero nadie es capaz de pararlo. Porque tiene un dote. Es capaz de hacerte 25 veces el mismo claro, regate y te es lo hace capaz de igual. salirse de. Claro, y es capaz de salirse de todos los. ¿Cuántos goles ha hecho de la misma manera y no hay manera de pararlo? Porque tú sí puedes encasillar un sistema de juego, un proceso táctico, estudiarlo e intentar poner las pautas para poder contrarrestarlo. Pero el talento natural individual de un jugador no se puede. No se puede. Es imposible. Cada vez es se va imposible. perdiendo. Cada vez se va aprendiendo más. Capel pregunta, bueno, hace una pregunta que me parece muy interesante. Dice Iván que está todo inventado, pero todo se puede reinventar, ¿no? Y ahora te hago hola Torrales, ahora te hago la de Capel. El talento no puede imponerse siempre si no está trabajado el grupo, ¿verdad, Paco? ¿Cómo, perdona? Que el talento no puede imponerse siempre si el grupo no está trabajado. Es decir, tú puedes tener los 11 mejores jugadores del mundo, pero aún así no ganar los partidos si no eres capaz de trabajar el equipo. Como los galácticos. Bueno, indudablemente todo se basa en un equipo, en unos procesos que tienen que estar trabajados. Es decir, porque al final una persona, un jugador solo, incluso dos jugadores solos, por muy buenos que sean, no van a ganar todos los partidos. Ya damos por sentado que las premisas de trabajo, tanto tácticas como físicas y demás, ya están trabajadas. Es decir, pero luego, realmente, cuando tú ya tienes un equipo que funciona como un equipo y que trabaja como un equipo, las diferencias que hemos hablado están en cuánto son capaces de dar las individualidades dentro del equipo en los momentos puntuales. Es decir, dos equipos exactamente igual de bien trabajados. Sin embargo, uno con jugadores con mucho gol y otro equipo con jugadores con poco gol, al final le va a lucir más el trabajo al equipo que tiene los jugadores con gol que al que no lo tiene. Es decir, que eso cae de cajón. ¿Por qué? Porque al final
todo tiene que redondearse en el acierto. El acierto no siempre se puede trabajar. El acierto ya lo lleva implícito cada jugador en su carga genética y en su carga de futbolista. Y hay jugadores que no han tenido gol y han estado toda la vida trabajando gol y se han retirado sin tener gol. ¿Han podido mejorar un poquito? ¿Han podido mejorar un poquito? Sí, pero no han tenido gol. Y hay jugadores que tienen gol y han tenido gol y van a tener gol hasta que cuando jueguen con los veteranos con 67 años. Yuri, por ejemplo. Porque eso es innato, es innato. Es decir, yo te puedo decir jugadores, bueno, pues, te he dicho Yuri, yo te puedo decir, por ejemplo, Raúl. Raúl era olfato, era instinto puro. Porque podemos hablar de Messi, podemos hablar de Ronaldo, decir, pero lo de Raúl olía dónde iba a caer el balón y él estaba allí, llegaba a pin. Estar ahí, es estar ahí. Entonces, claro, al final, claro que el trabajo de un equipo es importantísimo, por supuesto, si no, con eso no vas a ningún sitio. Pero al final lo que realmente decide es la calidad y es el acierto, ¿no? de lo que hace luego cada jugador dentro de ese equipo. El fútbol es que ahora parece un... Si te parece, hay muchas preguntas interesantes en el chat, Paco. Como nos quedan 10-15 minutos, hazle las preguntas que quieras y le haremos la batería de preguntas que tenemos en el chat luego. Ok. Así que si queréis ir dejando preguntas, las leeremos luego. Perdona, dale. No te preocupes, hombre. Que lo que me refiero, que quería decir es que ahora el fútbol parece como un dominó. En el sentido de que antes se vivía del engaño técnico, el regate, un control, un desmarque. Pero ahora, por ejemplo, se vive del engaño, pero posicionalmente. Es decir, un jugador tapa un espacio y otro jugador aparece por detrás. Y luego cuando remata, lo mismo. Ahora el fútbol parece más un dominó y es lo que decíamos, ¿no? Que cada vez hay menos individualidades en ese sentido. Es una pena y una virtud, ¿no? Porque ahora los equipos son más conjunto como tal, están mucho más trabajados y es más, es un engranaje, un dominó. Sí, yo el otro día comentaba con un compañero de profesión que tuve ocasión de coincidir con él. Creo que los jugadores ahora son, o se está llevando a un camino en el que los jugadores son cada vez más atletas y un poquito menos jugadores. Cada vez más atletas y un poquito menos jugadores. A mí eso me da un poco de miedo, porque no sé a dónde nos va a llevar. No sé a dónde nos va a llevar. Es verdad que hoy en día el fútbol es más rápido, es más potente. Eso es porque los jugadores son más rápidos, son más fuertes. O sea, que eso es fundamental, ¿no? Al final, la diferencia, sobre todo de espectáculo en cualquier deporte, es la velocidad. Es la velocidad del juego. Entonces, si queremos un fútbol rápido, queremos un fútbol potente, queremos un fútbol vistoso en el aspecto de que sea un juego, los jugadores tienen que ser físicamente potentes y fuertes. Pero que no vaya eso en decremento de su calidad técnica, ¿no? De ver los buenos regateadores, los buenos centradores, de que no se pierda eso, ¿no? De que no vayamos simplemente a potenciar las cualidades físicas de un jugador por encima de las tácticas o de las técnicas. De eso se estaba hablando en el chat mucho. Capel dice que cada vez prima más el físico y menos el talento. Y Serge, que creo que es amigo tuyo, dice, hablando de talento, me da que estamos ante la época más física del fútbol. Rollo posiciones como el clásico mediapunta, el jugón, están a la baja últimamente en detrimento de jugadores con otras aptitudes más físicas que técnicas. Sí, lo que hemos hablado, es decir, el fútbol se está volviendo muy, muy físico. Vuelvo a repetir, ahora ya de las tres cualidades que tiene que reunir cuatro si metemos el aspecto mental, que tiene que tener un jugador, que son el aspecto físico, el aspecto táctico y el aspecto técnico. Hoy en día, simplemente siendo muy bueno en el aspecto físico, ya puede jugar al fútbol en segunda y muchos en primera división. Es que a mí en ese sentido Haaland me asusta. Antes por lo menos tenías que tener dos. Antes me estoy refiriendo a otra época, a 15, 20 años, 25 años atrás. Y tampoco tenías que ser muy bueno en dos. Bueno, yo estoy hablando un poco de mi época, ¿no? ¿Tan viejo soy? Hoy en día, yo no digo que los jugadores
no digo que los jugadores no sean buenos, pero digo que, Sí. que sobresaliendo solo en una, la física, de jugar en primera división. Fíjate lo que te digo, sobresaliendo solo en la técnica, a lo mejor no llegas a jugar en primera división hoy en día. No, y seguramente ni en tercera. Si no es Pero un jugador comprometido si sobresale en el aspecto físico, a poquito que te apañes con el balón y que sepas 4 nociones de fútbol, ya juegas en primera división. A mi punto de vista. Y creo que en ese aspecto se ha perdido fútbol, se ha perdido talento, se ha perdido algunas cosas y se han ganado otras, por supuesto. La figura del 10, que como decía antes Serge con la pregunta, es algo que está perdiendo. Y antes que decías de no sé hacia dónde va el fútbol y tengo miedo, yo ese miedo lo tengo representado en Haaland. Es un jugador maravilloso. Cae muy bien al desmarque, tiene muchas formas de definir, pero es que es un jugador que parece un robot hecho para jugar al fútbol. Le ves correr y no corre de una manera natural. Me da miedo en ese sentido, porque es lo que digo, parece un robot Haaland. Sí, pero Haaland, por ejemplo, no digo que lo sea. No, Haaland, por ejemplo, reúne no solo el poderío físico, sino Haaland técnicamente es muy bueno. Define muy bien. Es decir, estamos hablando de un jugador que físicamente es espectacular, técnicamente es espectacular y que luego seguramente tácticamente tiene unos movimientos muy buenos y mentalmente seguramente será un jugador fortísimo también. Es decir, no estamos hablando del típico jugador que he dicho antes de que solo es físico lo que tiene, no. Yo creo que es un prototipo del delantero moderno, porque es un tío de 1,95 o 96 y rapidísimo. A mí me recuerda mucho en su movimiento a Zlatan, a Ibrahimovic. Mucho me recuerda. Esa manera de moverse, ¿no? Mucho más potente, mucho más fuerte, pero esa plasticidad que tienen a la hora de hacer las cosas, con esa talla, claro, pues estamos hablando de tíos de por encima de 1,95 y casi en 100 kilos que deben de estar. No es fácil ver ese tipo de jugador. Sorry, no sé si tienes alguna pregunta más antes de leer las del chat. Sé que tienes muchas más, pero elige una. No, Paco, yo ya te lo he dicho off the record, que para mí eres uno de los referentes en cuanto a entrenadores a nivel nacional. Y yo me pasaría 25 horas seguidas hablando contigo de fútbol. Pues, si tenemos que estar un poquito más, estamos un poquito más, que tampoco pasa nada, no hay problema. Vale. No, a mí no me digas esas cosas porque yo me das el dedo y me cojo la manga. No, yo te he dicho un poquito más, tampoco te he dicho un poquito más si podemos. Vale. Antes de seguir, sorry. Paco, ¿qué importancia tiene para ti y para el fútbol actual cada una de las características de un jugador, del aspecto físico, técnico, táctico y mental que hablábamos? Yo creo para que ti hay, y para el fútbol actual. Vamos a ver, hemos dicho hoy en el fútbol actual hoy en día hay que ser bueno físicamente. Bueno para arriba, es decir, porque es que si no juegas, si no es que no tienes posibilidad de competir. Eso ahora los jugadores ya se lo das por dado, o sea, se lo das por hecho porque ya todos vienen ya vienen trabajados para que sean fuertes genéticamente, te puedan aguantar al cabo del año 70 partidos, viajes, partidos miércoles, partidos domingo, entrenamiento. Es decir, eso ya digamos que lo das por sentado de que los jugadores actuales ese requisito ya lo cumplen. Luego para mí fundamental el nivel técnico. Fundamental. El nivel táctico, claro que es fundamental. No tanto, para eso están los entrenadores. Es decir, si los jugadores no saben ciertas cosas, para eso están los entrenadores, para enseñárselas y para pedirles cómo quieren que lo hagan, ¿no? Sí. Luego el aspecto mental es fundamental. Es decir, pero también los jugadores que han llegado ya a profesional, ya sabes que mentalmente son fuertes. Si no, no hubieran llegado. Es decir, que hay algunas de esas condiciones que por el simplemente hecho de haber llegado ya a primera división, se le presupone, ¿no? Esto es como el soldado que va a la guerra, valor, se le supone, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. Físicamente ya sabes que son fuertes porque si no, no hubieran llegado. Mentalmente sabes que son fuertes porque si han llegado es porque han estado por encima de otros muchos que no han llegado. Y luego, donde están, digamos, las variables, está qué nivel técnico tiene, qué nivel táctico, ¿no? Qué capacidad tiene para orientarse, para moverse, para hacer su trabajo dentro del campo dependiendo de la demarcación que ocupe. Sorry, no sé si tenía más preguntas. Fíjate, pues tenía una pregunta que ya la venía rondando de antes y es que me ha venido todo al hilo de cuando has dicho de que tú y yo no éramos futbolistas y justo te iba a decir
he hecho algo que vosotros dos no habéis hecho, creo, que es pagarle una falta a Trasorras. Tú que has estado entrenando, Trasorras tiene un golpeo de locos, Trasorras. Es muy, muy, muy bueno. Y no, te quería preguntar por él, porque tú juntaste a Trasorras. Yo no lo he hecho Fuego... porque no me han dado la oportunidad, sorry. Si me la hubieran dado, lo hacía. Digo, tú que has estado con los dos, con Trasorras y con Javi Fuego, ¿qué hablarías de ellos? Tú que has entrenado y son dos mediocentros que más Trasorras, que ha tenido más carrera en equipos más grandes. Bueno, Roberto estalló con nosotros, es decir, Roberto siempre había sido un gran jugador. Sí. Pero es verdad que en todo el equipo donde había estado nunca había digamos, tenido una constante, ¿no? Y fue en el Rayo donde realmente él se le dieron los galones yo creía que él necesitaba tener y creía que eran sus manos en las que había que depositarlo y él respondió a la perfección. Es un jugador con un talento sumamente espectacular. A mí creo que el fútbol, aunque yo siempre creo que, bueno, que el fútbol siempre te da lo que te mereces, ¿no? Al final de tu carrera siempre te da lo que te mereces, pero yo creo que a Roberto le tenía que haber dado la oportunidad de jugar en un equipo grande. Ese es mi punto de vista. Creo que Roberto no debería de haberse retirado del fútbol sin haber pasado por un gran club. Un club me refiero de poder optar a títulos y demás, ¿no? Hasta Madrid y Barça, bueno, pero ya muy joven. Me refiero a vestir esta camiseta, de una manera importante, ¿no? Y luego Javi es un jugador extraordinario. Javi es un jugador, lo que hemos hablado antes, ¿no? Tácticamente espectacular, físicamente un portento, con muy buena dotación técnica para hacer lo que él tiene que hacer, y luego un jugador con una transmisión de emociones y de situaciones en el campo muy importante, ¿no? Entonces, creo que hacían una dupla fantástica. De hecho, luego Javi sí pudo ir al Valencia, estuvo en el Villarreal, si no recuerdo mal, estuvo luego luego fue a Gijón. Ahí sigue. Javi luego estuvo en equipos muy buenos y dejó, bueno, pues muestras de lo que es ese jugador. Javi para mí es ese medio centro que quieren todos los entrenadores, ¿no? De posicionamiento, sabiendo que sabes que va a estar siempre en el sitio, que no se va a equivocar nunca, que va a hacer siempre lo que tiene que hacer. Ese típico jugador que te da todos los partidos un 7, un 7, un 7, un 7, un 7, siempre, siempre, siempre. Yo disfruté mucho de los dos, muchísimo, porque aparte son dos tipos extraordinarios con los cuales guardo una relación muy, muy buena. Y bueno, y creo que muy buena parte de la culpa de todo lo que pasó en esos años en el Rayo tienen ellos dos, por supuesto, con otros muchos compañeros. Y una última cosa que quería decir a Paco, ya por curiosidad mía, en el sentido de cuál ha sido el mejor jugador que tú has visto sobre el campo como futbolista y como entrenador. Como futbolista yo creo que Ronaldo, pero Ronaldo el brasileño. Uf. Sí, Nazario, el bueno. el bueno, el bueno. Creo que posiblemente de los mejores. Y luego como entrenador, entre Messi y Cristiano. Y a raíz de eso, con las preguntas del chat, preguntaban por aquí qué recuerdos tienes de Bebeto, Mauro Silva, el Super Depor. Jugadores extraordinarios que hoy en día es impensable que esa calidad de jugador esté en un equipo como era en aquel momento el Depor, ¿no? Un equipo que explotó prácticamente de la nada. Hace 2 años estaba en segunda división, ascendió y que al año siguiente ya se metió en UEFA, que tenía campeones del mundo, es decir, tenía a Mauro Silva, tenía a Bebeto, luego llegó Donato, tenía jugadores de la talla de Martín Vázquez que pasó por el Depor, Julio Salinas, Beguiristain, Manjarín, Alfredo, Yalmiña, Naida, es decir, hoy en día eso es impensable porque esa calidad de jugadores está en los equipos de alto nivel, ¿no? Y aunque luego el Depor se convirtió en un equipo de alto nivel ya, y entonces, bueno, pues sí era más comprensible que esos jugadores recalaran en el Depor. En sus inicios no. En sus inicios, tener esa plantilla, creo que fue un trabajo espectacular de Lendoiro, con Arsenio, por supuesto, que fue capaz de tocar en el momento oportuno a jugadores que luego era imposible poder tenerlo, ¿no? Por allí pasó Rivaldo, pasó Fabio Conceição y pasaron jugadores que luego fueron al Barça, fueron al Madrid.
¿no? Y el Depor lo que hizo en ese momento muy bien fue anticiparse a todo el mundo, anticiparse al resto y firmarlos cuando prácticamente casi nadie los conocía, ¿no? Seguimos. Paco, Vamos. un segundo, sorry. Antes has hablado de Javi Fuego y esa figura del mediocentro que sabes que siempre va a estar ahí. ¿Para ti existe el mediocentro defensivo? Sí, sí existe como cualquier otra pieza, es decir, dependiendo de cuál es la configuración de tu esquema de juego, es más o menos importante tener un jugador de esas características, ¿no? Lo pregunto, Pero lo todos los pregunto equipos, porque todos los equipos lo tienen. Todos los equipos lo tienen, todos. lo pregunto porque por lo que no sé si fue Guardiola quien lo dijo, que, que la figura de Busquets no tenía que ser un mediocentro defensivo, sino un jugador que sepa sacar bien el balón. Sí, bueno, ahí hay excepciones. En ese Barça es verdad que no ha habido, aunque sí hubo, porque recuerdo que por allí Keita, pasó Keita. Yaya Touré. El Barça, ¿qué pasa? Que busca más un jugador que físicamente sea notable, pero que tenga una carga técnica, táctica también muy notable, ¿no? Entonces ahí su abanico indudablemente se constriñe mucho, ¿no? Es verdad que Busquets nunca ha sido ese típico mediocentro, ¿no? De fuerza, ha sido un jugador que se ha movido siempre muy bien, que siempre ha sabido estar en el sitio y que luego, claro que su capacidad técnica ha sido el que le ha hecho marcar la diferencia, ¿no? Pero la mayoría de los equipos en el mundo tienen ese medio centro defensivo con más o menos dotación técnica, pero todo el mundo los tiene, ¿no? Los tiene porque son muy importantes, ¿no? Es un jugador que da mucho equilibrio, un jugador que sobre todo no tiene solo que ser fuerte, sino ahí en esa posición tiene que ser tácticamente muy bueno, Mentalmente. y bueno, ya te digo, y cada uno al final, hombre, dentro de sus Inteligente. posibilidades, pues intenta buscar ese jugador, ¿no? Pero es verdad que hay equipos donde ese formato de jugador se puede salir un poco más de lo estrictamente que estamos hablando, ¿no? Del estricto medio centro defensivo puro, ¿no? Vamos ya con las preguntas del chat. Sí, espérate, Capel iba con una que se ha quedado atrás y iba al hilo de los jugadores de actualmente, jugador actual, ¿cuál es el jugador que tú dirías que representa tu idea de fútbol, el que más la representa? Jugador actual. Pues hay muchos, ¿no? Si tuviera que elegir uno y por no irme a lo mejor a los grandes, ¿no? Que siempre acabamos en Messi, en Cristiano y porque, bueno, eso es que lo reencarnan todo y lo reencarnan bien. Yo si tuviera que quedarme con un jugador actual, porque mira, antes hemos hablado con uno que me representaría muy bien eso, que era Roberto Trasorras, ¿no? Si tuviéramos que elegir uno ahora de los que hay, yo me quedaría, por ejemplo, con Parejo. Uf, muy del estilo, muy del estilo. Decía muy parecidos, ¿eh? Los dos con Sí, muy buen golpeo. sí, no, y muy desequilibrantes, muy, Para el equipo. muy difíciles de concretar por donde juegan, ¿no? Son jugadores que aparecen, desaparecen, que tienen un nivel técnico tan grande que no solo juegan bien ellos, sino que hacen jugar bien al resto de los compañeros, ¿no? Yo creo que encarnan muchas de las virtudes, ¿no? Que yo valoro en un jugador y en un equipo. Paco, antes hablabas de la posibilidad de haber entrenado a Zaragoza este año. Si tuvieras que decirme un jugador al que habrías fichado, siendo realistas con la situación del Zaragoza, si hubieras cogido el equipo, ¿te atreverías a decirme un nombre o pasamos de pregunta? No, sí, te puedo decir el nombre. Pues mira, para ese Zaragoza, yo lo mejor, y contando con las posibilidades, indudablemente, que el club podría haber tenido, ¿no? Si pudiera llevar un jugador, yo me hubiera llevado a Johnny, del Rayo, que es un jugador, creo que no ha explotado en la medida de las condiciones que él tiene. Ha jugado muy bien cuando yo lo puse en primera división, un chico que ya tiene 15, 20 partidos en primera división. Pero bueno, luego tuvo un par de sesiones por ahí y se ha ido reencontrando otra vez, pero me parece un jugador con un talento
fuera de lo normal, que necesita un equipo donde él se sienta importante, donde pueda jugar y donde pueda demostrar todo lo que tiene. Y yo sigo teniendo mucha fe en ese jugador. Vamos ya con las preguntas del chat que nos quedan. Tato pregunta, dice, sin anestesia, pregunta para Paco. Sí, evidentemente no me vas a preguntar a mí, Tato. ¿Te gustaría entrenar en Inglaterra, ya sea en primera o en segunda división? Creo y considero que tu idea de fútbol allí puede ir bien. Sí, Inglaterra es un sitio bonito. Además es un sitio donde llama la atención el poder ir, poder conocer, ¿no?, ese fútbol. Y es un fútbol muy dinámico, un fútbol muy de ida y venida, ¿no? Un fútbol de mucho ritmo. Es un fútbol bonito. Yo es un fútbol que siempre me he tenido en mente y bueno, y que ojalá surja la posibilidad de poder ir, porque creo que es una experiencia muy enriquecedora. Espera, le iba a hacer una contrapregunta a Paco, porque tenía varias preguntas apuntadas por si surgían. Una de ellas es si ha habido alguna ocasión, algún proyecto que actualmente te arrepientes de no haberlo cogido. Yo siempre digo que las decisiones están para tomarlas con la información que tienes en el momento. Valorarlas luego, una vez que ha pasado, como dicen en mi pueblo, ¿no? Una vez que ha pasado el toro, todo el mundo saca el capote, ¿no? Valorarlas luego, si han sido buenas o malas, porque ya tienes otra información, no vale, eso es de tramposo. Ahí está el típico que te dice, ¿te acuerdas que te dije? ¿Ves cómo? No. Las decisiones hay que tomarlas cuando las tienes que tomar. Y yo siempre tomo las decisiones creo que con el mejor de los talentos, teniendo la información y con el mejor corazón posible. Claro, luego te das cuenta y dices, ay, sí, claro, ahora que sabes otras cosas, pues a lo mejor tendría que haberla aceptado. Ya, pero es que no vale, eso ya no vale. Había que tomarla en un momento donde sabías lo que sabías y con lo que sabías tenías que tomar una decisión. Entonces, no me arrepiento, pero sí que posiblemente sabiendo otras cosas, pues en la vida se hacen otras cosas, ¿no? Eso es como el que va en coche y se da una hostia. Pues si le preguntas 6 meses más tarde, oye, ¿y si vuelves ahí en coche te va? Y le va a decir, tío, bueno, claro que no haría lo mismo, haría otras cosas diferentes. Pero en ese momento no sabía que me iba a dar la torta. Bueno, pues esto es igual. Las decisiones se toman y las tienes que tomar convencido de que haces lo mejor, ¿no? Para ti, para tu familia o para quien sea. Y luego no vale el reprocharte nada si salen bien o si salen mal, porque al final la decisión hay que tomarla cuando hay que tomarla y no es justo valorarla en otro momento. Pero había algún Capel te equipo pregunta... grande. Algún equipo grande, entre comillas, o es lo que me refiero, algún proyecto o algún equipo que sea mayormente grande y que a lo mejor digas, pues mira, tengo todavía la espinita de no haber entrenado ahí. Sí, bueno, a ver, los profesionales queremos hacerlo lo mejor posible y entrenar a los mejores equipos y bueno, pero eso está solo al alcance de unos pocos, ¿no? Intentamos hacer méritos para que eso llegue. Hay algunos que les llega y hay otros que no les llegan, ¿no? Pero bueno, al final tienes que trabajar en los proyectos que te llegan, ser fiel a ti mismo, disfrutar con lo que haces. Y si no puedes entrenar al Madrid y solo puedes entrenar a los Bollullos y al Atlético Recogichinos, pues eso es lo que hay. Y hay que hacerlo y hay que disfrutar y hay que intentar ganarse las habichuelas con lo que la vida te va poniendo por delante, ¿no? Y si algún día te ganas la posibilidad de poder entrenar a un equipo grande o de entrenar en primera división, bueno, pues será porque te lo has ganado y lo que hay que hacer es disfrutarlo, ¿no? Capel te preguntaba si está siguiendo la Liga Smartbank, ya hemos dicho antes que sí. Si es así, ¿qué equipo crees que es más completo de la categoría? El Leganés. La pregunta, entre otros. Hombre, al final, a ver, ese tipo de preguntas mirando la tabla clasificatoria ya se responden prácticamente solas, ¿no? Al final los equipos más completos son los que están arriba, son los que están haciendo mejor las cosas. Siempre hay alguna sorpresa, tanto para bien como para mal, ¿no? De equipos que esperabas que iban a estar mucho más arriba y a lo mejor no están. Pero bueno, si mira la tabla clasificatoria, yo creo que ya se va un poco desgranando cuál va a ser ese grupo, ¿no? que va a ascender directamente y los otros que van a jugar el playoff, ¿no? Aunque todavía queda mucho y seguramente que pueda haber alguna sorpresa, pero está claro que los equipos que están arriba son los equipos que a priori tenían que estar, ¿no? Serge dice que ves chavales de 18 que parecen de 23 en relación a lo del aspecto físico que comentábamos antes. Capel pregunta si crees... Capel, tío. Vamos a la siguiente. Hombre, Capel te no, preguntaba déjale contestar, a ver. si crees acertada la comparación de Umar Sadik con Haaland.
Perdón, la comparación de... Umar Sadik con Haaland. Yo creo que comparar a Haaland con nadie hoy en día es complicado. Umar Muy Sadik y el complicado. Nesiri sí se me parecen más, en ese caso. Es muy complicado. Sí. Mira, Paco, quiero que te mojes. Hoy hemos sacado en nuestra web un cara a cara sobre quién era mejor o quién estaba dando mayor rendimiento, porque a principio de temporada sí es cierto que todo el mundo pensaba que el Pichichi se lo iban a llevar o RDT o Stuani, y esta temporada nos ha descubierto que tenemos también a Sadik y a Juka en el Sporting, a Jurjevic. ¿Con cuál de los dos te creas tú? Hombre, Sadik es muy bueno. Sí, yo lo he visto. Yo creo que Sadik es un jugador diferente, ¿no? Lo bueno que tiene Yuka es que es un rompehuevos. Es un cordio Puro para la nervio. defensa contraria. Puro Que lo nervio. pelea todo, se pega cabezazo contigo, se levanta, va otra vez. Lo Sería hace tu todo delantero. Claro, sí, lo hace Es todo volcánico. y aparte lo que genera alrededor de él, ¿entiendes? Es decir, es capaz de echarse es el típico delantero que lo ves jugar y es que tienes que seguirlo porque es que te lleva, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Creo que este año realmente el fútbol está dando lo que él merece, porque es un gran delantero, es un gran jugador, me gusta mucho, pero creo que Sadik tiene ese punto distinto, ¿no? Esa capacidad, esa zancada que él tiene, esa plasticidad. Creo que es un jugador muy, muy interesante. Yo ese jugador es un jugador al que habría que seguir porque creo que tiene mucho, mucho recorrido. Si Paco Gémez tuviera Twitter, le habría dado like al tweet que hemos sacado. Como no tengo Por salud, Joan, por salud. salud mental. Joan dice que es un admirador tuyo desde hace tiempo. Te saluda. A buenas horas, Joan, que ya vamos a cerrar. Capel pregunta ¿qué defensa de la Liga Smartbank actual te recuerda más a tus cualidades como futbolista? Yo era muy malo. Yo tengo Joder, un mejor que yo futbolista. era. Yo tengo un futbolista. Tíralo, a ver, yo te diré. A ver si. Yo creo que puedes conocer Bustinza, Unai Bustinza de Leganés. Central Sí, que no es sí. muy alto, buen. Más pequeñito que yo, es más pequeñito que yo. Sí, pero lo que me refiero es bueno. más o menos. Sí, rápido, Ahí. va bien de cabeza. Sí, Nervio, sí. puro nervio, garra, donde algunos puro no meten el nervio. pie, tú metes la Capel dice cabeza, como Vivian. dice Mete el la dicho. cabeza. Donde alguno no mete el pie, mete la cabeza. Capel dice Vivian. Bueno, también podría. Ese no te gusta tanto. ¿A qué? Es que no me gusta compararme a mí. Es decir, eran otros tiempos, era otro fútbol. Es decir, yo era muy bueno en lo que era. Yo era rapidísimo, con un juego aéreo espectacular y lo que dice yo metía la cabeza en una saca llena de cobras. Es decir, yo no. Y era todo punto honor y todo. Y bueno, luego técnicamente era inteligente, no me complicaba la vida, lo que hacía lo sabía hacer bien. Prácticamente siempre he sido un jugador muy disciplinado, de siempre hacer lo que se me mandaba y saber que yo era una pieza pues que tenía una función para que todo el engranaje del equipo funcionara bien, ¿no? Y con eso pues me fue muy bien, me pude ganar la vida, fui internacional, jugué en primera división un montón de años y ya te digo, ¿no? Y encontrar ahora en un fútbol tan diferente también a alguien parecido no es fácil. Charlie dice que en Las Palmas se te quiere. Igualmente, hombre. Es canario. Es un gran sitio para vivir y espectacular para jugar al fútbol. Las Islas Canarias en general, tanto Tenerife y Gran Canaria, ambas. Bien. Yo soy más chicharrero. Tenemos aquí a Iván detrás de las cámaras, que es de Tenerife, a Tato, que está por ahí en el chat, que Tato dice que se queda Yuka por lo que genera y demás. Paco, ya la última, va, que ya te estoy cogiendo demasiada manga. Venga. ¿A qué delantero de segunda crees que te hubiera costado más frenar a ti? De la segunda actual.
De la segunda actual. Creo que hubiéramos tenido me gustaban. Bueno, al final te tenías que amoldar a todo, ¿no? Porque en aquella época había de todo, no como ahora, ¿no? Pero a mí me gustaban mucho los delanteros grandes. Sí, a mí me gustaba ir a la guerra con ellos, ir al juego aéreo. Antes se permitía más que lo que se permite ahora, indudablemente. Antes podías soltar y podías hacer otras cosas. A mí me hubiera gustado, fíjate, además porque lo conozco, me hubiera gustado haber podido enfrentarme a Ulloa. Uf, de verdad. Delantero clásico. Hubieran saltado chispas por todos lados. Hubiera sido. Te lo habrías pasado bien. Ahora el VAR no deja. Ahora el VAR no deja eso. Me lo hubiera pasado bomba. Él a lo mejor no, pero yo sí. Ya, Paco, a raíz de eso, leí una anécdota tuya con Zamorano que acabó en un partido hasta narices de ti y luego te encontraste en otro lugar y te dijo, aquí también me vas a tocar los cojones, Paco. Coño, también aquí, tú aquí. No, sí, es cierto, además es cierto. Y hoy me acaban de mandar una foto de ese partido, además, en el Bernabéu. Quedamos 1-1 con el Madrid y íbamos ganando 0-1 y nos empataron de penalti. Y me acaban de mandar una foto muy bonita de ese día. Fíjate qué casualidad. Y es justo ese día, ¿no? Luego fuimos a cenar y a celebrarlo y tal. Y es verdad que sí. ¿Has llegado a jugar como jugador? Dime. ¿Has llegado a jugar como jugador contra Nino? ¿Contra? Alex. ¿Nino? ¿Contra? Sí. Nino. Tengo una foto ahí, sí. Tengo fotos chulas con él también. Sí, casi la misma edad. Casi tenéis la misma edad, más o menos. Pues Nino. No, yo soy un poquito mayor que él. Yo soy mayor. Pero tengo fotos con él. Sí. Tampoco mucho, Paco. Iván dice que en Tenerife se te quiere también, pero un poco menos que en Gran Canaria. Lo entiendo. Así se te quiere, cuidado. Pues es que los canarios de Tenerife tienen un pique ahí que. Además para todo, no solo para el fútbol, para todo, son tremendos. Paco, ya la última, y no quiero que la justifiques. O sea, respuesta corta. ¿Es el entrenador el que se adapta a los jugadores o los jugadores que se adaptan al entrenador? Todos se tienen que adaptar a todos. Yo no veo buena respuesta, Yo pienso lo mismo. Pues hasta aquí ya le dejamos ir, que le hemos secuestrado aquí más del tiempo que teníamos que tener. Me lo he pasado bien, ha pasado rápido. Yo también me lo he pasado muy bien y hemos aprendido mucho, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso es importante. No te lo olvides como un entrenador. Hay que aprender para aprender lo bueno, no lo malo. Hay que aprender lo bueno. No, de lo malo también se aprende, hombre. También, pero para no hacerlo. Ahí está. Para no hacerlo. Dice Charlie, gracias por la masterclass que nos has dado. Pues eso, Paco, muchas gracias. Un placer. Esta es tu casa. Vuestra entera disposición cuando necesitáis en otra ocasión de mí, no tenéis nada más que llamar, que será un placer poder atenderos. Si Iván, a la Liga de Medios, será nuestro entrenador, Paco. Hola. Iván, si estás ahí, haz ¿cómo se llama eso? Para conectar a otro canal. Sorry, tío. El raid. No, el raid, eso. Haz el raid con Blon y nosotros nos vamos. Volvemos el fin de semana con más WhatsApp. El sábado por la noche, aquí con Sori y con Iván. Muchas gracias, Paco. Hasta la próxima, familia. Un abrazo. Chao. Gracias, Paco. Creo que ya estamos fuera. Espera. Aguanta. Por si acaso. 3, 2, 1. Vale, ya estamos fuera. Ahora sí. Bueno, chicos, un placer, de verdad. Igualmente, a ti, Paco. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesitéis. Y muchas gracias por las facilidades, que teníamos un directo preparado el miércoles, nos lo cancelaron y fue súper fácil. Ha sido un placer.